Hello. Hola mi gente, como nos caracterizamos siempre con una entrada así como que no nos damos cuenta. Bienvenidos a Popcorn Files. Bienvenidos, bienvenides, como ustedes quieran. Así es, mi Cuéntamelo gente. todo, cariño. ¿Cómo estás? Estoy aburrido como Aquí, consuelo. bien. Sí, así es. Aquí, mira, me acaban de escribir de ese asunto otra vez. Yo Ay, no, Dios hoy es mío. domingo. Bueno, señores, yo Vamos también estoy arriba. muy bien. Estaba aquí estamos en temporada de Halloween, entonces aquí estamos en todas nuestras facetas de ama de casa, madres y padres, jardineros y bueno, todo lo demás. Pero en el día de hoy les traemos la primera parte, porque sí, este es un episodio compuesto. Así que stay tuned, pero le traemos la primera parte de nada más y nada menos que los archivos Epstein. Vamos a ver qué es lo que se esconde. Caramba. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? ¿Cuál es el secreteo? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a hablar de Jeffrey Epstein, su, ¿cómo se dice? Su ascenso a la fama, su desplome y lo que queda. Así que nada, buckle up, Buttercup, y aquí vamos. Let's do this. Let's do Y this. este caso es un desastre grande. Señor, esto es un desastre. O sea, al momento de yo no sé cuándo va a salir esto, pero al momento de la grabación de esto, tengo para contarles que hace 2 días se liberaron algunos, se publicaron algunos archivos adicionales. Y bueno, yo todavía estoy en el proceso de digerirlos, pero ya el príncipe, ¿cómo que se llama? Ahí vi. Eh, Ay Dios, Andresito. Andrés, sí, ya dije que él está renunciando. Ustedes saben, él está renunciando, pero realmente lo hicieron renunciar a sus títulos eh, formales, Claro, pero lo van a seguir pero manteniendo y bueno. lo van a seguir en su palacio. Así Así es, que no se correcto. preocupen. Correctamente. No se alarmen, Le ¿eh? van a dar, le van a dar más de lo que le están dando a Harry. Pero bueno, Exacto. volvamos con Jeffrey. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero del 1953 en el barrio de Brooklyn de la ciudad de New York. Sus padres, Pauline Paula Stolovsky y Seymour George Epstein, eran judíos y se habían casado en el 52, poco antes del nacimiento de Jeffrey. Jeffrey fue el mayor de 2 hermanos. Él y su hermano Mark crecieron en el barrio obrero de Seagate, una comunidad privada y cerrada en Coney Island, Brooklyn, y sus padres se referían a Epstein como el osito, el bear, mientras que a Mark lo conocían como Puggy. Sí, ellos eran, señores, esta familia, la familia Epstein, era descrita como la gente más amable de la bolita del mundo. O sea, eran unos dóciles, o sea, unos osos todos. Eh, Epstein asistió a escuelas públicas locales, primero a una escuela pública que se llamaba Escuela 188 y luego a una escuela más cercana donde él vivía, la escuela secundaria Mark Twain. Bueno, el tipo realmente era inteligentico desde pequeño. Él solía ganarse sus mesaditas, ahí unas entraditas, dando clases particulares a sus compañeros. De nuevo, o sea, todo el que lo conoció en ese momento lo describía como un tipo súper dulce, generoso y un tipo súper tranquilo y hasta un nerd, como obviamente, porque el tipo era inteligentico. En ese entonces lo apodaban Epi. Epi era un chico normal, él se destacó mucho en matemáticas, eh, asistió también al Campamento Nacional de Música en el Centro Interlochen para las Artes. Él empezó a tocar el piano desde los 5 años y también en eso se destacó. O sea, de verdad, una de estas gente que todo lo que hacía lo hacía bien. Él se graduó en el 69 de la Escuela Secundaria Lafayette a los 16 años tras saltarse 2 cursos. Más tarde, ese mismo año, asistió a unas clases de matemáticas avanzadas en Cooper Union hasta el 71, donde se cambió de universidad
y fue al Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de New York para estudiar fisiología matemática. Sin embargo, como la mayoría de los genios, él fue un dropout. Él decidió que la universidad no era para él y se salió. A pesar de no tener título universitario, él comenzó a enseñar matemáticas en la escuela Dalton en Manhattan y allí comenzó a despertar el interés de financieros de la época muy poderosos. Uno de ellos fue Alan Ace Greenberg, quien lo contrató para trabajar en la compañía Bear Stearns en los años 70. Epstein comenzó a trabajar en Bear Stearns en el 76 como asistente junior de operador de piso y rápidamente escaló posiciones siendo operador de opciones y luego trabajando en la división de productos especiales y posteriormente convirtiéndose en el asesor oficial de los clientes más adinerados del banco. En el 80, a solo 4 años de haberse empleado en Bear Stearns, Epstein se convirtió en socio comanditario de la compañía. Sin embargo, al año siguiente se le pidió amigablemente que abandonara la compañía porque hubo un alegato de que él había violado una regulación D, que era una regulación de la bolsa de valores en ese entonces. Aunque Epstein se marchó abruptamente, eso como que tú sabes, they kept it under the rug. Él se fue, no hubo mucho bulto con eso y él mantuvo una relación muy cercana con Kane y con Greenberg y luego se convirtió el mismo Epstein en cliente de Bear Stearns y fue cliente de Bear Stearns hasta la quiebra de Bear Stearns en el 2008. Para los 80, Epstein dejó Wall Street y se reinventó como un asesor financiero de clientes ultra ricos y poderosos, de los ricos y famosos. En el 81 él fundó su propia firma de consultoría, Intercontinental Assets Group, Inc., y esta firma ayudaba a los clientes a recuperar dinero robado de corredores, de bolsas o de abogados fraudulentos. Señores, ¿cómo es la...? Ay, Dios mío, se me fue la palabra. Como la ironía de todo esto. It's not lost on me. Pero bueno, en ese momento, señores, el tigre estaba en la cúspide, en lo boom de lo boom. El mismo Epstein en una ocasión describió su trabajo como un cazarrecompensas de alto nivel, básicamente. Y bueno, entre sus clientes ricos y famosos se encontraba una compañía llamada Towers Financial Corporations, que luego, a principios de los 90, se caracterizó por ser una de las mayores estafas Ponzi de la historia de los Estados Unidos. En ese entonces perdiendo más de 400 millones de dólares estadounidenses de sus inversionistas, equivalente al día de hoy a más de $1 billón. Wow. Y adivinen quién estuvo involucrado en esa estafa. Bueno, les cuento que según documentos oficiales, el socio principal de esa compañía, de Towers Financial, Hoffenberg, afirmó que Epstein estaba íntimamente involucrado en la estafa. Epstein dejó de servirle, de asesorar a Hoffenberg en el 89 y nunca fue acusado formalmente por su participación en este fraude. Pero bueno, como dice el refrán, cuando el río suena es porque algo lleva. Y desde los Claro. 70, el río de Jeffrey Epstein estaba sonando. En el 88, antes de que él saliera de esta compañía, mientras todavía le asesoraba a Hoffenberg, Epstein fundó su firma de gestión financiera J. Epstein Company. Esta compañía tenía el propósito de administrar activos de clientes con un patrimonio neto de más de $1,000 millones. O sea que esta compañía era catered para los ultra ricos y famosos non plus ultra. La creme de la creme. Si tú no tienes más de $1,000 millones de dólares, don't even bother. Y obviamente eso se comenzó a hacer como la comidilla del pueblo. No había
no habían redes en esa época, pero la gente sí expresaba cierto escepticismo y hasta misticismo sobre esta compañía porque Epstein decía como que no, yo no acepto a todo el mundo, yo selecciono a mis clientes y primero tiene que tener más de $1.000 millones y aún así yo te hago como te depuro. Pero bueno, esto, aunque, o sea, a partir de ahí, la fortuna de Jeffrey Epstein continuó creciendo de una manera acelerada, tipo bola de nieve, y aunque nadie estaba muy claro de dónde provenía el dinero, la gente se comenzó a enterar de cuál era el círculo social nuevo de Jeffrey Epstein. Estas personas incluían al expresidente Bill Clinton, al príncipe Andrés, del cual tocamos un poquito a principios de este episodio, al excelentísimo señor presidente y 34 veces convicto Donald Trump, a Leslie Wexner, que fue el Bien dicho. multimillonario detrás de Exacto. Victoria's Secret. Yeah. I mean, we're here to give you the facts, people. Y bueno, etcétera, etcétera. O sea, él se comenzó a codear con la creme de la creme de la creme, la mamá de la mamá. Y bueno, ahí él comenzó a adquirir bienes, casas lujosas, una en Palm Beach, otra en Manhattan, otra en Islas Vírgenes. Él tenía un jet privado, se llamaba The Lolita Express. Ese nombre me gusta, de verdad. Me gusta como mi abuela. Yo creo que si yo tuviera un jet privado, me gustaría eso de Lolita Express. Pero bueno, anyway. El caso es que esa fue la vida de Jeffrey Epstein hasta el 2005, cuando todo se derrumbó dentro de ti y dentro de mí. En el 2005, los padres de una niña de 14 años acudieron a la policía de Palm Beach diciendo que Jeffrey Epstein le había pagado, bueno, los padres, los padrastros, la madrastra y el papá, que Jeffrey Epstein le había pagado a su hijastra por un masaje que se tornó sexual. Se alegó que la niña de 14 años había sido llevada a la mansión de Jeffrey Epstein por una chica mayor que ella, que durante su estancia le pagaron $300, que es el equivalente hoy en día a 400, un poco más de $450, para desnudarse y para masajear a Jeffrey Epstein. Justamente la niña se desnudó, pero salió del encuentro relativamente ilesa, pero en ropa interior. A partir de esta denuncia, la policía de Palm Beach inició una investigación encubierta que duró un poco más de un año en todo lo que una investigación de Jeffrey Epstein y de todo el movimiento que a él lo rodeaba. Esta investigación incluyó un cateo de su residencia y bueno, fue una investigación que inicialmente estuvo bien empañada por figuras del poder. De hecho, el jefe de la policía de Palm Beach en ese entonces, Michael Ryder, acusó públicamente al fiscal estatal del condado de Palm Beach, Barry Krischer, de ser demasiado indulgente, de que le estaban impidiendo la investigación y que básicamente estaban entorpeciéndolo todo porque obviamente se trataba del tutumpote Jeffrey Epstein. Este jefe de la policía de Palm Beach solicitó formalmente ayuda al FBI para que se involucrara en esta investigación y el FBI accedió. El FBI intervino y la policía entonces, a raíz de la investigación, alegó que Jeffrey Epstein le había pagado a varias niñas para que tuvieran sexo con él. Ellos tuvieron entrevistas juradas con 5 presuntas víctimas y con 17 testigos. Ellos también recopilaron expedientes, un expediente académico de la escuela secundaria y otros objetos que encontraron en la basura de la casa de Epstein, donde supuestamente se mostraba que algunas de las chicas involucradas eran menores de 18 años. La más joven era de 14 años y había muchas que eran Oh, menores de 16, o sea, 14 y 15 parece que eran los favoritos. oh my God. En el registro policial, cuando se hizo el cateo de la casa de Jeffrey Epstein, se encontraron 2 cámaras ocultas y un gran número de fotos de niñas por toda la casa.
algunas de estas fotos que se encontraron, la policía las identificó como algunas de las niñas que ya ellos habían entrevistado durante su investigación. Una exmodelo polaca que era también asistente de Jeffrey Epstein, Adriana Ross, supuestamente sustrajo discos duros y otros equipos electrónicos de la mansión de Epstein en la Florida antes de que la policía entrara a hacer su cateo para suprimir esa evidencia de la investigación. Otra de las cosas que se encontraron, según documentos judiciales, en uno de los registros de la residencia de Epstein en el 2005 fue varios recibos de Amazon que contenían libros donde él compraba libros sobre sadomasoquismo y otras actividades sexuales, que en sí mismo no significa nada, pero bueno, en conjunto Claro. con toda la evidencia, pues Exacto. fue Cuando se pone en formando el contexto. expediente. Porque él puede estar en lo que él quiera, pero que lo haga con gente mayor de edad y consensuada. Exacto. O sea, aquí no estamos para juzgar, escuchamos pero no juzgamos. Pero No, bueno, we don't king shame, pero así es. get an adult. Yeah, a consenting adult. Bueno, la Exacto. policía también tuvo entrevistas con algunos empleados, bueno, ex empleados de Jeffrey Epstein, uno de los cuales declaró que Jeffrey recibía masajes 3 veces por día de niñas Wow. menores de edad que terminaban o no en actos sexuales. En total, el FBI compiló informes sobre 34 menores de edad confirmadas que habían estado involucradas en esta situación. La cifra aumentó a 40 al momento aumentó a 40. Le vamos a decir cuándo esto se reveló más adelante. Pero luego en la prensa salió a relucir que realmente las víctimas alcanzaban los 80 y que habían algunas 60 de esas 80 que habían sido localizadas por la policía. En el entonces jefe de la policía, Reiter, en ese momento dijo que se trataba de 50 ellas y un él. O sea, así es, girl, pero no juzgamos. No, Que él no, yo dijo, sé. el jefe de la policía dijo que todas las ellas contaban básicamente la misma historia, que él las llevaba a través de otras personas a la mansión con el cuento de un masaje que no sé qué, le pagaba y después le pedía que se desnudara y que lo toqueteara por toda la hora. Yes. Los detalles de la investigación incluyeron acusaciones de que en una ocasión él trajo desde Francia hacia su residencia en la Florida unos trillizos de 12 años y que fueron llevados para una fiesta de cumpleaños del señor Epstein y los Oh my God. devolvieron al día siguiente luego de haber sido abusados sexualmente por Jeffrey Epstein. También se alegó, sí, Pero, wow, es que the entitlement, eso es lo que ya, me quilla. ya, ya. Así es. Como que no era, como que yo te voy a mandar a buscar trato de personas Exacto. realmente, porque eso es lo que es. Sí, También se tanta gente alegó, involucrada también, como que dejando que pase, tú sabes. así es. Porque si una cosa es que él está en la calle, que está mal igual, pero él te como que nada, ligó a alguien, tú sabes, con sus artimañas, pero no, tú tienes un sistema de trabajo con gente involucrada Señores, también. P. Diddy era una chambra delante de este tipo, de verdad. Dios mío. Em, También se determinó que la red de Jeffrey Epstein reclutaba muchachas jóvenes de Brasil y otros países sudamericanos, también de ex países soviéticos y Europa, y que la agencia de modelos MC2 de Jean-Luc Brunel, si no han escuchado ese nombre, anoten lo que se viene por ahí también en la parte 2.
La agencia de Jean-Luc Brunel también le suministraba chicas a Jeffrey Epstein, quien como intern, a cambio, financiaba la agencia francesa. O sea, era una vaina de lavado de activos y trata de personas. Él financiaba la agencia de modelaje y las modelos tenían que pasar por la cama de Jeffrey Epstein. Oh my. Señores, aunque usted no lo crea. Bueno, señores, pues la cosa está que en mayo del 2006, la policía de Palm Beach finalmente presenta una declaración jurada de causa probable, indicando que Jeffrey Epstein sería acusado de 4 cargos de relaciones sexuales ilícitas con menores y un cargo de abuso sexual. El 27 de julio del 2006, Jeffrey Epstein fue arrestado por el Departamento de la Policía de Palm Beach por delitos graves estatales de prostitución de menores y solicitación de servicios de prostitución. Fue llevado a la cárcel del condado de Palm Beach y posteriormente puesto en libertad bajo fianza de $3,000. Señores, es verdad que estamos en el 2006, pero una persona con ese poder adquisitivo de eso, o sea, la finalidad de la fianza es asegurar que la persona no va a evadir la justicia. Para ese hombre, para ese señor, $3,000 no es nada. Nada. O Nada. sea, él lo puede tirar a la basura y eso no le duele. Eso no es un medio de asegurarse que esa persona no va a evadir la justicia, pero bueno, está bien, never mind. Eso fue my mini rant, porque yo me quedé como que, Exacto. o sea, ay, Dios mío. Una Anyway, locura. anywho. El entonces fiscal estatal, Krischer, convocó posteriormente el gran jurado del condado de Palm Beach, lo cual es un paso que tiene que darse en los casos donde va a solicitarse la pena capital. Presentando evidencia de solo 2 víctimas, de todas las que yo les dije ahorita, nada más presentaron evidencia de 2. El gran jurado retornó solo un cargo de solicitud de servicios de prostitución, del cual Epstein se declaró inocente en agosto del 2006. Esto fue muy criticado también más adelante porque como que están haciendo el bulto de que lo están procesando, pero no están presentándole al organismo acusador toda la evidencia que tienen para realmente ponerle los cargos que se merece y que tenga las consecuencias que debe de tener de acuerdo a la ley. Simplemente ellos están haciendo como que la ley del mínimo esfuerzo para acallar la opinión pública y para darle cierta satisfacción a los organismos que estaban empujando para que esto ocurriera. Bueno, el asunto no se quedó ahí. En julio del 2006, el FBI dijo, tú sabes que yo quiero hacer una investigación yo, como FBI, no como el Ay, FBI mamá. dándole apoyo a Palm Beach, sino el FBI va a hacer una investigación independiente. Independiente. Esta investigación se apodó Operación Año Bisiesto. Operation Leap Year. Y esto resultó en una acusación formal que tuvo aproximadamente 53 páginas de alegatos en contra de Jeffrey Epstein. Y esta acusación ocurrió en junio del 2007. Todo lindo, todo estaba como que se veía que, ok, hay un caso importante, se le está dando la seriedad que amerita. Por primera vez se encontrado un individuo que era percibido como superpoderoso y un caso de extrema seriedad. En el 2008, para sorpresa de nadie, pero en ese entonces para sorpresa de muchos, en lugar de enfrentar cargos federales por tráfico sexual, Jeffrey Epstein llegó a un acuerdo transaccional para cerrar su proceso penal estatal en la Florida. Este acuerdo fue negociado obviamente por sus abogados, encabezados por Alan Dershowitz,
y también por el entonces fiscal federal para el Distrito del Sur de la Florida, Alexander Acosta, quien en el 2007 se convertiría en el secretario de Trabajo de la administración número 1, First Part, del presidente Donald Trump. Acuérdense de ese nombre, Alexander Acosta. Mi gente latino. Mi gente latino, así es, latinos por Siempre Trump. brillando. Así Latinos es. por Trump. El fiscal Acosta aceptó este acuerdo de culpabilidad que se le iba a presentar a Jeffrey Epstein, obviamente ayudado por los abogados de la defensa de Epstein, que honestamente estaban haciendo su trabajo y muy bien que lo hicieron. Y en este acuerdo se le otorgaba inmunidad a Jeffrey Epstein de todos los cargos penales federales, eh, junto con 4 cómplices que hasta el momento habían sido identificados y cualquier otro posible cómplice no identificado. A cambio de esta inmunidad federal, el 30 de junio del 2008, Jeffrey Epstein se declaró culpable en un tribunal estatal de la Florida de solicitud de prostitución y solicitud de una menor para prostitución. Y fue condenado a 18 meses de prisión en una cárcel de seguridad mínima. Entonces vamos a desconstruir esto, ¿no? A él lo habían acusado penalmente en el estado de la Florida. Como ustedes saben o se imaginan o intuyen, aquí esto no es un estado federal donde cada estado tiene su regulación, pero hay una ley federal que rige sobre todos los estados. Entonces, en ese entonces, Jeffrey Epstein tenía estos cargos penales en el estado de la Florida. Y él lo que hizo fue, pero él estaba sujeto a cargos federales de tráfico sexual. Como hablábamos, esto fue una trata de personas y tráfico sexual. Y ya había sido investigado por el FBI. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados dijeron, bueno, si te agarran los federales, te jodiste, ¿no? Entonces, hazte culpable del caso estatal y que a cambio de esa declaración de culpabilidad, entonces se te garantice que no te van a presentar cargos federales. Ay, Entonces, madre. eso fue lo que hizo Jeffrey Epstein en ese momento. Él cerró su caso estatal y truncó la investigación federal. Este acuerdo se le conoce y bueno, infamemente como el acuerdo de no procesamiento, en inglés No Prosecution Agreement, donde, como les digo, prácticamente se cerró la investigación en curso del FBI. No se en ese momento si había más víctimas, si había otras personas poderosas que participaron en esos delitos sexuales, eso ahí mismo culminó, ya que este acuerdo detuvo la investigación y selló la acusación formal, efectivamente dejando a Jeffrey Epstein y a cualquier co-conspirador no identificado protegido de casos federales. Señores, lo que hay que tener cuarto. Voy a decir un salami para que usted vea. Ay, ay, ay. Para que sepa. Pero bueno, les cuento que de los 18 meses a los cuales Jeffrey Epstein fue condenado, él solo cumplió 13 meses en la cárcel del condado. Y de los 13 meses, creo que a los 6 meses o a los 5 meses, no recuerdo Lo dejaban ir exactamente, a trabajar, ¿no se era? le otorgó, es correcto, pero yo, él está en esto, un Sí, me acuerdo. permiso para salir 6 días a la semana por Mira, yo te digo a trabajo. ti. Señor, Yo te digo a ti. pero ni Pablo Escobar, o sea, de verdad. Pero yo te digo a ti. Él no estaba preso. Él no estaba Eso, preso. él no estaba preso. Él iba a dormir a la cárcel. Que segurito que era al estilo Pablo Escobar también el que tenía su villa. O bueno, no vayamos más lejos. Hay 2 o 3 que han tenido su villa allá en la República. Gracias. Mm. Pero bueno, el caso es que, señores, eso pasó.
Esto pasó, como les dije, el 30 de junio, ¿no? del Hecho 2008. real. Hechos reales. El 7 de julio, a una semana de esta situación, una víctima, identificada solamente como Jane Doe o Juana Pérez, presentó una demanda federal amparándose en la Ley de Derechos de Víctimas de Delitos, donde alegaba que ni ella ni ninguna de las otras víctimas fueron informadas de que el caso de Jeffrey Epstein se resolvería mediante ese acuerdo de culpabilidad. Eh, Esto es real, hay una ley, hay leyes en distintos estados y a las víctimas debe informárseles de acuerdos de resolución que se vaya a llegar con un imputado, debe dárseles participación. Eso no significa que si las víctimas no están de acuerdo, el fiscal no tiene la autoridad para proceder con el acuerdo. Sin embargo, ellas deben ser escuchadas ante el fiscal y se les da la oportunidad también ante el juez de que digan lo que tienen que decir. Esto se ve, es más común cuando hay casos de personas que han sido condenadas y entonces se ve siempre en los juicios que llevan las víctimas y las víctimas dicen Ujú. su panegírico de vainas, pero también esto se da este mismo caso cuando en vez de una condena hay un acuerdo, que bueno, es una condena, simplemente una condena donde no intervino un juicio por jurado o un juicio por juez. Entonces, el día del acuerdo, esas víctimas también tienen la oportunidad de ir a la corte y decir cómo ese caso ha afectado sus vidas, qué es lo que ellas le pidan al juez que haga o que considere y por qué. Ni Jane Doe ni ninguna de las otras víctimas fueron informadas de esto para ponerle aún más sal a esa herida de este acuerdo que había sido completamente irregular. Vamos a hablar un poquito más sobre esto en la parte 2 de este episodio, pero les voy a avanzar que en el 2019 un juez falló a favor de Jane Doe y se encontró que halló que este acuerdo había sido en violación a esta ley de derechos de víctimas de delitos. Eh, a finales de julio del 2009, específicamente el 22 de julio, señora, qué insulto esa vaina, Jeffrey Epstein es liberado tras cumplir 13 meses de prisión, de dormir en la cárcel, como ya dijimos. Exacto. Increíble. Pero bueno, esto no necesariamente significó que el pasado de Jeffrey Epstein se mantuvo enterrado. Yo creo que en parte por lo asqueante de las acusaciones, por las irregularidades de este acuerdo y en ese entonces todavía estaba en proceso ese litigio con las víctimas y obviamente por la naturaleza pública, ¿no?, de la figura de Jeffrey Epstein, pues cuando él finalmente salió, ahí fue que los periodistas, los activistas y las víctimas le cayeron arriba y comenzaron a hacer un despelote, mi amor. El No Kings Parade de la época eh, se hizo ahí. Y bueno, y en septiembre, o sea, él salió en julio, ya para septiembre, que habían pasado, en ese momento habían pasado 2 años de la firma del acuerdo de procesamiento, pero un par de meses solamente de la liberación de Jeffrey Epstein, un juez de la Florida ordenó que el documento que le otorgaba inmunidad federal a Epstein debía de hacerse público. Y esto fue ordenado en respuesta a demandas de las víctimas de Epstein y de los medios de comunicación. Él dijo, vamos a tirar eso al público para que la gente vea qué fue lo que mi gente latino del fiscal autorizó y cómo fue que ocurrió todo. Bueno, la cosa seguía caliente. En el 2010, Jeffrey Epstein comenzó a llegar a acuerdos transaccionales con un montón de víctimas porque a él lo habían demandado, mi amor, hasta donde dicen Cirilo. Ese hombre comenzó a pagar Ujú. porque varias razones. Una de ellas, bueno, déjame decirle esto primero porque ya me iba a adelantar.
Bueno, él comienza a pagarle a las víctimas a dos manos. Ya para el 2015, o sea, sigue pasando el tiempo, ya para el 2015, una de las víctimas, Virginia Roberts, Juffer, o June, no sé cómo se pronuncia ese nombre, a la confidente, asociada, pareja, de long Pareja, time, no pareja, pero pareja otra exacto, vez. situationship de Jeffrey Exacto. Epstein, nada más y nada menos En que Pimp. Ghislaine Maxwell, exacto, en Pimp, la cual tendrá también su acápite en esta serie. Virginia Roberts demandó a Ghislaine A. Maxwell en el 21 de septiembre del 2015 por defamación e injuria, luego de que Maxwell tuviera los ovarios de decir que Virginia Roberts era una mentirosa por alegar que había sido víctima de una conspiración sexual y de ataques sexuales organizados por Maxwell y Jeffrey Epstein. Em, Ustedes saben, ¿verdad? Spoiler alert, en el 2021 Maxwell se le encontró culpable de ayudar a Jeffrey Epstein a operar su red de tráfico sexual. Ella se encuentra en este momento eh, en su hotel 5 estrellas sirviendo una sentencia de 20 años de prisión. Pero al punto que iba ahorita es la, el, el pago de estas demandas que estaba haciendo Jeffrey Epstein tenían un doble propósito. No era solamente para quitarse la demanda de arriba, sino que mientras más personas lo demandaban, había más posibilidades de que se iba a hacer una deposición y estos testimonios de estas víctimas iban a quedar preservados en una deposición. Eh, por ende, él quería matar ese proceso antes de que llegara a ese punto para que no hubiese testimonio de ningún lado, porque como sabemos, con el famoso acuerdo de no procesamiento, toda esa investigación que se había hecho nunca salió a la luz. Bueno, exactamente. En el 2017, por lo mismo, Maxwell, incluida por Jeffrey Epstein, también pagó para cerrar la demanda que le había interpuesto Virginia Roberts, ya que en esa demanda en particular se había citado a Jeffrey Epstein 200 veces para que fuera a dar su declaración como parte de una deposición. Y él obviamente con los abogados dándole largas, hasta que finalmente no le quedó más remedio que transar ese caso también. La periodista Julie K. Brown y el Miami Herald más adelante interpusieron varias mociones, varias demandas para publicar los récords de ese caso especialmente. Y bueno, y esto comenzó una bola de nieve con la que hoy Ujú. estamos lidiando Así fue. y se refiere a los famosos casos, documentos, los famosos Epstein Files, donde básicamente el público dice, tengo derecho a la información, tengo derecho a accesar a estos documentos y ya que la cobertura está tapando delitos y tapando un abuso de docenas de menores. Para el 2018, el mismo Miami Herald, que tomó realmente tuvo un papel muy importante realmente en toda esta persecución pública de Epstein y de los archivos de Epstein, publicó una serie de reportes investigativos del caso de Epstein y del rol que tuvo el fiscal del distrito, mi gente latino, Acosta, en el acuerdo transaccional de Epstein. Señora, estamos para decirle que Acosta, tiempo después, dijo que a él le habían dicho
que Jeffrey Epstein estaba más allá de su nivel de ingresos, o sea, he's above your pay grade, que Jeffrey Epstein era intocable y que él tenía que hacer todo lo que tenía que hacer para tapar ese caso. Ay, no me digas. Yeah, Qué lindo. fabuloso. Bueno, eh, estos reportes de investigación ese reporte se llamó la perversión de la justicia. Y aquí se publicaron todos los datos de la investigación, se revelaron que eran, como les dije ahorita, 80 víctimas, de las cuales se habían hablado como con 60, que todas eran menores de edad. Se habló del alcance que tuvo este acuerdo del 2008. Y bueno, y ahí comenzó a resurgir el interés por todas las personas que podrían haber estado involucradas en esta red de tráfico de personas Ujú. y todas las personas poderosas que debían de saber y que aportaron su granito de arena para que el caso de Epstein se le matara el gallo en la funda, como quien dice, antes de que surgiera a la luz. Una semana después de este reporte, em, Jeffrey Epstein hizo otro acuerdo transaccional que fue un acuerdo de último minuto en un caso de defamación que él tenía con el abogado Bradley Edwards, quien representaba a una mujer, varias mujeres realmente, que alegaron que Epstein las abusó cuando ellas eran menores. Este caso, al igual que el caso anterior, era un caso en el que el testimonio de Jeffrey Epstein iba a ser compelido como parte del proceso. Pero él estaba ya, o sea, lo tenían acorralado básicamente. Bueno, tras estas investigaciones, los fiscales federales de Nueva York abrieron otro caso en contra de Jeffrey Epstein. Y esto fue súper interesante desde el punto de vista legal, puesto que, como yo les dije en el caso anterior, hubo un acuerdo de no procesamiento donde él básicamente se hizo culpable de cargos estatales a cambio de que no lo procesaran por cargos federales. Sin embargo, el acuerdo anterior, cosa que parte de lo cual surgió con esta investigación publicada por el Miami Herald, era un acuerdo donde solamente se contemplaba conducta conocida hasta el momento del acuerdo. Y era un acuerdo que solamente era vigente en el Distrito Federal de la Florida. O sea, aunque aquí hay un estado federal, cada estado tiene cortes estatales y cortes federales. Y esas cortes federales son cortes federales del distrito del estado en la cual operan. O sea, tienen jurisdicción solo en el estado. Ya la Corte Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos, pues sí tiene jurisdicción en todos los estados. Entonces, en vista de esto, ¿no? Ya que la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada Ay, mamá. no aplicaba, ya que como les dije, el acuerdo anterior era estatal, no federal, y solamente limitaba las acciones federales en el Distrito Federal de la Florida, no en todas las fiscalías federales del país. La Fiscalía de Nueva York dijo, you know what, You wanna aquí know es. something? Let me show you a few things. Así que, nada, señores, en julio del 2019, Jeffrey Epstein es arrestado por segunda vez en el aeropuerto de Teterboro y acusado en un tribunal federal de tráfico sexual de menores y conspiración. En esta ocasión, las acusaciones eran más amplias. Estas acusaciones involucraban niñas de hasta 14 años reclutadas entre el 2002 y el 2005. Esta acusación alegaba que el abuso no solamente había ocurrido en las casas de la Florida, sino en algunas de las casas que él tenía en New York, de las propiedades que tenía en New York. También detallaba los pagos por masajes, entre comillas, que luego se convertían en encuentros sexuales.
y también lo acusaba de que él le pagaba a las mismas víctimas para que reclutaran a otras víctimas. O sea, abuso, doble abuso, porque tú podrás decidir que coño, pero ¿cómo tú haces eso si tú estás siendo víctima? Pero Ujú. sabemos que son víctimas en estado vulnerable, víctimas menores de edad, que no saben a lo que van, que no están entendiendo lo que está pasando, pero que sí están entendiendo que tú eres una gente súper poderosa y que no saben cómo salir de ese círculo. Entonces tú le dices, bueno, y dámele esto, y toma esto, mándame a la amiguita tuya la próxima vez. Ay, Dios Oh mío. boy. Bueno, los agentes federales hicieron otro cateo, esta vez en la mansión de Manhattan de Jeffrey Epstein. Ahí encontraron una caja fuerte cerrada con cientos de fotos de mujeres jóvenes, algunas aparentemente menores de edad, un montón de dinero en efectivo, diamantes, un pasaporte vencido con la foto de Jeffrey Epstein pero con otro nombre y una dirección a Arabia Saudita, y de todo y todo. Ya, ¿no? Esto te digo que, ¿cómo es? P. Diddy era un niño de pecho delante Una de este chambra. hombre. Así es. Jeffrey Epstein nuevamente se declaró inocente de los cargos, pero en esta ocasión sí se le negó la fianza. El tribunal, como debe de ser, citó su riqueza, sus aviones privados y los intentos en el pasado o los alegatos de que él había tratado de influir en testigos. Y bueno, y los alegatos no, también el patrón que le había mostrado de llegar a acuerdos transaccionales en los casos anteriores para evitar tener que declarar o que los testigos preservaran su testimonio en esos cargos. Y el juez dijo, usted sabe que todo eso en combinación le da al Estado mucho que pensar cuando se refiere a su posibilidad de evadir la Ujú. justicia. Así que no se unte, que no va. El juicio de Jeffrey Epstein fue programado inmediatamente para el 2020. Pero, señores, ustedes saben la historia, ¿no? Todo cambió el 10 de agosto del 2019. Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan. El veredicto oficial, digo yo veredicto, pero bueno, está la conclusión oficial, suicidio por ahorcamiento. Pero señores, desde el principio el caso tenía cocorícamo. Empezamos con que los dos guardias asignados para vigilar a Jeffrey Epstein, los señores Toba Noel y Michael Thomas, tenían que hacer rondas y pasar visitas a todos los reclusos cada 30 minutos. Sin embargo, la noche de la muerte de Epstein, bueno, la noche anterior, él fue hallado muerto en la mañana del 10 de agosto. El día 9 de agosto, los oficiales dejaron de hacer ronda a las 10:40 y no hubo más ronda hasta las 6:30 de la mañana del 10 de agosto del 2019. Durante este tiempo se dice que Jeffrey Epstein estaba solo en su celda y que no se registró ningún visitante. Pero ¿qué pasa? A pesar de esto, cuando se fueron a revisar los registros de la cárcel, adivinen qué, en los registros de la cárcel estaban las rondas ahí decía que Noel y Thomas habían hecho sus rondas cada media hora por la rayita. Entonces, ¿a quién le creo? Pues resulta que cuando revisaron las cámaras de seguridad no se detectó ningún movimiento por parte de los oficiales, por lo cual ellos no les quedó más remedio que come clean y decir, bueno, la verdad fue que yo me quedé dormido. Entonces después yo fui y falsifiqué los récords para que no me metieran problemas. Ok, ¿Qué exacto. más? Seguimos. Las cámaras de Cuéntame seguridad, más. te cuento. Te contaré que las cámaras de seguridad del área donde estaba Epstein habían fallado supuestamente de que a mediados de julio. Digo yo supuestamente porque de verdad como que mm, eso es muy extraño. Que falla en la cámara de seguridad de una cárcel y nadie la vaya a arreglar por Exacto. un mes De una completo. vez. Ujú. Bueno, por 3 Exacto, que tienen semanas. un pico de daño. El caso es que habían de que fallado a mediados de julio, pero según la investigación, que yo no me lo creo,
se descubrió el 8 de agosto, 2 días antes de la muerte. Yo no me lo creo porque como que es demasiada coincidencia. No. Entonces, ¿qué pasa? La cámara se dañó en el sentido de que no estaba grabando, pero sí se veía el live feed. Eh, los reportes oficiales lo que dijeron fue esto que les dije, que eso, que sí, que estaba dañado, pero que eso se vino a saber el 8 de agosto y que al momento de la muerte todavía no se había reparado, lo cual, si hubiese sido verdad, ok, 2 días, ok, pero no sé, yo lo Es que, dudo. es que una cárcel no van a dejar que No, una cámara deje de grabar 3 semanas. claro que no, es que eso es Eso por es parte seguridad. esencial de este tipo de exacto. Exacto. Y es para la misma seguridad de los oficiales que están en la cárcel. Bueno, eh, por lo mismo, había muy pocas cámaras que estaban en funcionamiento en el sentido de grabando. Como les dije, todas se veía el video en vivo, pero no estaba reteniendo nada. Eh, Pero de las pocas cámaras que habían en funcionamiento, estaba grabando la cámara que daba dique al pasillo de la televisión, la cámara que daba a otro lado que no tenía nada que ver con Epstein, pero la cámara que daba a la puerta de la celda de Jeffrey Epstein no funcionaba. Em, ok. Otra irregularidad fue que Jeffrey Epstein, días antes de su muerte, había sido dado de alta de la unidad de vigilancia por suicidio, ¿no? De la unidad de salud mental y de Suicide Watch. Em, Sin embargo, Jeffrey Epstein estaba solo en su celda, lo cual es contrario al protocolo. El protocolo estándar es que si usted ha estado en la unidad de Suicide Watch, cuando usted se le da de alta, usted debe tener un compañero de celda para que tenga una persona que esté ahí, Ujú. porque obviamente te está dando de alta, pero tú acabas de venir de una unidad donde hay que vigilarte para que tú no te mates. Pero Epstein estaba solito, a un pechugón ahí, en la Mm. celda. Otra cosa que se observó fue que su celda tenía más sábanas de la cuenta y obviamente ahí se especuló que eso él lo utilizó para hacer la ligadura, pero no había ninguna razón por la que él tuviera 5 sábanas en vez de una para arroparse, o 3 sábanas en vez de una. Y también cuando se revisó la celda de Jeffrey Epstein estaba desarreglada con objetos fuera de lugar y esto ocurrió antes de que los peritos forenses pudieran levantar las evidencias, por lo cual obviamente hay sospechas de que no se sabe si lo que se levantó era realmente lo que estaba ahí o si se manipuló como parecía de acuerdo al estado en el que se encontró la celda. Para algunos esto fue una negligencia grave, eh, para otros, me incluyo, algo más oscuro que básicamente lo silenciaron porque Jeffrey Epstein Claro, sabía demasiado, ya él estaba cogido, no era verdad que después de todo lo que pasó con ese acuerdo de no procesamiento le iban a dar otro acuerdo de no procesamiento, ya esto era posible. for real this time, no tenía fianza, o sea que él no podía ir para ningún lado, entonces ¿para dónde iba? Bueno, para allá Ay, mismo. ay, para allá mismo. Obviamente las teorías se propagaron rápidamente online. Ya tú sabes que Epstein fue asesinado para proteger a sus amigos poderosos, que él tenía información comprometida sobre políticos y empresarios. Algunas personas te dijeron que su muerte fue fingida, porque aquí la verdad es que la imaginación de Dan la para... gente no tiene límites. Pero lamentablemente, luego de que el FBI y el investigador general del Departamento de Justicia realizaron la investigación, no hallaron evidencia de homicidio. Y aunque las fallas dentro de la cárcel eran innegables, la conclusión oficial fue que él murió por homicidio, ya que ellos no pudieron encontrar evidencias de ningún otro tipo. Em, Como les dije, esto es el inicio del fin. Esto es el inicio de los X-Files, de los Epstein Files. Aquí es que la gente ahora
ha comenzado, bueno, ahora no, desde ese entonces, pues ahí fue como que ardió aún más el Ujú. tema de qué estaba ocultando Jeffrey Epstein y si parte de lo que él estaba ocultando está en esos archivos de esas investigaciones que no han salido a la luz pública, primero porque la truncaron y segundo porque lo mataron o él se mató. Em, Exacto. Esto va a ser parte de una segunda entrega de Ay, este mamá. episodio donde vamos a desmenuzar cuáles son los archivos que sí han sido publicados. Pues les cuento que al momento de la grabación de esto, de este episodio, pues hace 2 días un comité de los Estados Unidos publicó la transcripción de una entrevista con el fiscal de los Estados Unidos, mi gente latino, quien inicialmente negoció el acuerdo transaccional. Y bueno, y hay que ver, estamos en proceso de revisar esa documentación para ver qué fue lo que él dijo, porque como yo les dije, él después cantó un poco y dijo que a él le habían prácticamente dado instrucciones precisas de que a Jeffrey Epstein no se le podía condenar. Entonces, nada, aquí no se sabe quiénes están en estos archivos, sabemos que se mencionan a muchas personas poderosas, sabemos que Así cierto es. príncipe ha renunciado a sus títulos, aunque sigue negando eh, su participación en los temas Ay, Dios sexuales. mío. Sabemos que cierto presidente de los Estados Unidos dice una cosa hoy y mañana dice otra, pero su nombre está en todos los lados de los pocos archivos que se han publicado. Y bueno, y hubo mucha más información que la vamos a discutir en nuestro próximo episodio, que surgió a raíz del juicio de Ghislaine Maxwell, la compañera, pareja, expareja, situationship y cómplice en la red de tráfico Y sexual de Jeffrey proxeneta. Epstein, proxeneta. Así que mi gente, sigan en sintonía que lo que viene no está fácil, ¿no? Pero hasta No aquí está llegamos en fácil, el ¿no? día de hoy. Ay, coño. Bye. Ay, mi gente. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando, dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcornfiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Popcorn Files. Hasta la próxima.